3. Una evaluación de los propósitos humanitarios. Los acontecimientos en Kosovo bastan para desechar el más frecuente y exaltado argumento que se esgrime para recurrir a la fuerza, que los bombardeos de la OTAN, realizados con propósitos humanitarios, abren una nueva era en donde la superpotencia reinante y su socio menor, imbuidos de una nobleza antes imperceptible, prometen guiar el camino hacia una nueva era de humanismo y justicia. Al margen de la evidencia de los Balcanes, hay formas elementales de poner a prueba la tesis que se enuncia con tal autoridad y solemnidad, preguntar cómo se comportan estos mismos estados ilustrados en otros casos. Ciertamente, esto exige romper la regla de que se restrinja la atención a los crímenes de los enemigos oficiales, pero permitámonos este lapsus, apegándonos, no obstante, a otro principio rector, no permitamos que el pasado confunda la discusión, la conocida doctrina del cambio de curso. La variante actual es que debemos excluir cualquier cosa que haya sucedido durante la Guerra Fría, periodo en el que se cometieron errores, comprensibles, aunque los ejemplos de esta doctrina son demasiado numerosos para mencionarse. Porque es necesario esgrimir la doctrina con tal rigor lo descubrirá rápidamente cualquier persona que se aleje un poco de ella. Descubrirá, por ejemplo, que los crímenes de la Guerra Fría poco o nada tuvieron que ver con el conflicto, como suele reconocerse en discusiones internas de alto nivel, y que el patrón sistemático precede y sigue a la Guerra Fría con pocos cambios, salvo la justificación pública y los efectos de la desaparición de un freno. Mas tratemos de apegarnos a la doctrina, si bien alejándonos del segundo principio rector, que nos enfoquemos, cual si se tratara de un rayo láser, en los crímenes de los enemigos electos, en este momento los demonios serbios. Este alejamiento tiene al menos dos méritos: 1, nos permite poner a prueba el nuevo humanismo, y 2, nos permite prestar atención a problemas de mayor envergadura, de conformidad con cualquier escala moral. Tal vez vale la pena hacer una breve digresión para mencionar unos cuantos axiomas. El primero es que la gente es la principal responsable de las posibles consecuencias de sus actos, o de su falta de acción. El segundo, que la preocupación por los problemas de tipo moral, crímenes de guerra, entre otros, debería variar de acuerdo con sus posibles efectos, aun cuando este no es el único factor. Como corolario mencionaremos que la responsabilidad se incrementa en proporción al número de oportunidades y a la mayor libertad para actuar sin costos serios. Por consiguiente, tiene mucha mayor responsabilidad la gente privilegiada que vive en sociedades libres que aquellos que carecen de este privilegio o enfrentan sanciones severísimas por actuar con honestidad e integridad moral. Ambos axiomas suelen estar relacionados, e incluso coincidir, llegando a conclusiones que un agente moral deducirá de casos del mundo real, tomando en cuenta también el corolario. Nos es muy fácil comprender estos axiomas cuando se aplican con largo alcance. Por ello, nadie se impresionó cuando los comisarios soviéticos despotricaban en contra de los crímenes estadounidenses, aun cuando tuvieran razón y estos actos fueran graves o incluso monstruosos. No obstante, nos impresionó mucho cuando los disidentes condenaron los crímenes soviéticos, incluso algunos menores. Las razones son claras: los dos axiomas morales antes mencionados coincidieron, como suele suceder, en sus implicaciones. El corolario también funciona: los comisarios podían al menos alegar el atenuante del temor, no simplemente las ventajas adquiridas por subordinarse al poder. También resulta útil recordar el axioma psicológico. Una de las cuestiones más difíciles es vernos en el espejo, aunque también es una de las más importantes, debido a los axiomas morales. No obstante, son muchas las instituciones poderosas que buscan proteger a la gente de abocarse a esta difícil y medular tarea. Quizás sea también importante recordar otros axiomas. Deplorar los crímenes cometidos por otros suele hacernos sentir bien: nosotros somos buenos, y muy diferentes de aquellos malvados. Y esto es especialmente cierto cuando no podemos hacer mucho con respecto a los crímenes de los otros salvo adoptar poses que impresionen y que no nos representen ningún costo. Reconocer nuestros propios crímenes es mucho más difícil, y por lo general tiene costos para quienes quieren hacerlo. Cada sociedad tiene sus disidentes, y sus camisars, y es casi una ley histórica que los segundos son tenidos en gran estima mientras que los primeros son condenados, dentro de esa sociedad. Desde luego, aunque en el caso de los enemigos oficiales, los valores se invierten. El costo de la disidencia puede ser muy alto, especialmente en los estados clientes de Estados Unidos, los intelectuales jesuitas asesinados en El Salvador, por ejemplo. Un experimento útil es pedirle a los productos de una educación elitista que recuerden el nombre de disidentes asesinados, o sus escritos, y comparar las respuestas con las obtenidas de las mismas preguntas, solo que con relación a los disidentes soviéticos, que de ninguna manera recibieron un trato tan duro en el periodo postestalinista. Igualmente instructivo es revisar los registros publicados, revistas, libros, artículos en los principales diarios o revistas intelectuales. Estos ejercicios de vernos en el espejo nos enseñan lecciones valiosas, sobre nosotros y sobre nuestras instituciones. Con frecuencia se han comentado estos asuntos. Son tan triviales que tal vez parezca sin sentido reiterarlos, aunque no deja de ser útil hacerlo, especialmente porque los axiomas son tan comúnmente olvidados, y tan fáciles de ilustrar, como en el presente caso, por ejemplo. 3.1.
La matanza de Raqqa, atrocidad definitiva que disparó los acontecimientos. Comencemos con un ejemplo menor, comprobar la tesis de que la masacre de Raqqa ofendió a tal punto la sensibilidad de los dirigentes del mundo libre que no les quedó más remedio que irse a la guerra. Podemos probar la tesis y observar los axiomas morales preguntándonos cómo han reaccionado estos mismos líderes a masacres similares o peores en las que han tenido responsabilidad directa y en las que resultaría innecesario recurrir a la guerra, o incluso a las amenazas, para mitigar o acabar con crímenes terribles. Los informes sobre la masacre de Raqqa estuvieron a cargo del diplomático estadounidense William Walker, quien encabezó el grupo de la OCE encargado de verificar los crímenes de guerra en ese lugar. Por lo que vi, afirmó, no dudaría en describir este acto como una masacre, un crimen de lesa humanidad. Tampoco dudaría en culpar a las fuerzas de seguridad del gobierno. Aceptemos que sus conclusiones son totalmente fidedignas. Podríamos observar, además, que Walker es un experto en verificar crímenes del gobierno. Fungió como embajador de Estados Unidos en El Salvador, donde administró los fondos estadounidenses que le permitieron al gobierno de ese país desplegar un terrorismo de Estado que resurgió con todo vigor en noviembre de 1989 en una explosión de violencia que incluyó el asesinato de 6 de los principales intelectuales disidentes salvadoreños, sacerdotes jesuitas, de su ama de llaves y la hija de esta. La brigada Atlacatl, entrenada por Estados Unidos, quien ya tenía en su haber un número sorprendente de actos escandalosos, les voló los sesos. Estas fueron las mismas manos, con la misma guía, que asesinaron al arzobispo Romero, con lo que se inauguró la terrible década de atrocidades apoyadas por Estados Unidos en El Salvador, en gran medida una guerra en contra de la Iglesia, que había violado las normas de buena conducta enfureciendo al Estado ilustrado, por preferir la opción de los pobres. Walker respondió al asesinato de los jesuitas con igual prontitud que a la masacre de Raqqa, supervisó la intimidación de la principal testigo ocular, a cargo de la Embajada de Estados Unidos y su cliente salvadoreño, cuyo testimonio, retirado por presiones, naturalmente intentaron desacreditar. A continuación, Walker aseguró a los investigadores del Congreso que no había evidencia para implicar a los militares y aventuró la hipótesis de que rebeldes de izquierda, disfrazados de soldados, habrían cometido estos actos, informó Askeada America's Watch. Walker hizo todo lo posible por negar las atrocidades perpetradas por los clientes asesinos de Washington, mucho después de que un coronel salvadoreño le dijera a un mayor estadounidense que el ejército había cometido los asesinatos, continuó America's Watch, en un análisis de sus intentos por evadir lo obvio. Posteriormente aconsejó al secretario de Estado James Baker que Estados Unidos no debería poner en peligro su relación con El Salvador investigando muertes pasadas, por horrendas que éstas fueran, sin duda una decisión sabia, dado el papel decisivo de Estados Unidos en las atrocidades, incluyendo el suyo propio. En enero de 1999, Walker fue objeto de un importante reconocimiento por su heroísmo en Raqqa, inspirado en su comentario de que, tal vez no hizo lo suficiente para detener las atrocidades ocurridas, Ted Kappel, Nightline, y en su pesar por su silencio, en relación con el asesinato de los jesuitas, debido a que se quedó sin habla, Washington Post. Seguiremos esperando su denuncia heroica de los crímenes de Washington. Estos dos acontecimientos, el asesinato del arzobispo Romero en 1980 y la muerte de los jesuitas en 1989, marcan los extremos de la década y son un crudo testimonio de quién gobierna realmente El Salvador y cuán poco han cambiado las cosas, observó America's Watch en la reseña sobre el año que Walker sirvió a la causa. 10 años después, el asesinato de sacerdotes sigue siendo la opción predilecta para quienes se niegan a escuchar el clamor por el cambio y la justicia de una sociedad que ha carecido de ambas cosas. Los intelectuales jesuitas se sumaron a una larga lista de mártires religiosos y a cientos de miles de víctimas del régimen de terror orquestado por Washington durante esa lúgubre década. Quisiera al menos recordar el segundo extremo de la década, que sucedió dentro del marco temporal del inicio del nuevo humanismo, y coincidió con la caída del muro de Berlín, acontecimiento que liberó por fin a los dos estados ilustrados de los antagonismos de la Guerra Fría que les habían impedido dedicarse a la causa de la justicia, la libertad y los derechos humanos. Saltemos a una década más tarde, intentando evaluar la tesis de que fue el horror ante la masacre de Raqqa lo que obligó a los estados ilustrados a irse a la guerra. Consideremos el caso de Timor Oriental, escenario de la peor matanza de un pueblo desde el Holocausto que, según parece, se atribuye al apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña, con el consentimiento de otros países, desde luego, que incluyó el apoyo diplomático, ayuda militar, y una falsificación y negación igualmente importante de los hechos. Resultaría innecesario repasar los hechos, cuidadosamente suprimidos durante los peores días de la matanza, cuando impedirla habría sido muy sencillo y no habría tenido mayores costos, lo cual aún se niega. No obstante, la doctrina del cambio de curso, a la que hemos convenido adherirnos, hace irrelevante repasar los hechos, de manera que volvamos a 1999. Después de 25 años de horror, al fin se dieron los pasos que permitirían a los torturados del territorio ejercer el derecho de autodeterminación que habían anunciado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia.
El gobierno indonesio estuvo de acuerdo en permitir un referéndum en agosto de 1999, en el cual los timorenses podrían elegir o rechazar su autonomía dentro de Indonesia. Todas las partes daban por sentado que si el voto era mínimamente libre, sin duda ganarían las fuerzas pro-independentistas. El ejército de ocupación indonesio, /TNI, se movilizó de inmediato para impedir que esto sucediera. Lo primero fue organizar fuerzas paramilitares para matar, torturar y sembrar el terror mientras el ABRI adoptaba la postura de negación creíble, que pronto se desmoronó ante la presencia de observadores internacionales, incluyendo periodistas australianos, el secretario de Relaciones Exteriores de Irlanda, voluntarios, etc., quienes se percataron de que el ABRI armaba y dirigía a los asesinos, dándoles rienda suelta. Tan solo en el mes de abril de 1999, se informó que al menos 100 personas habían sido asesinadas, más del doble de los muertos de Rakak, incluyendo a unas 60 personas que murieron en una iglesia en Liquica el 6 de abril, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la Fundación para los Derechos Legales y Humanos en la ciudad capital de Dili, que incluso dio una lista de los nombres. Eran algunos de los miles que huían de los ataques terroristas y se refugiaron en la iglesia, que fue atacada por soldados y paramilitares con la intención de asesinar a todos los que se encontraran en su interior, escribió el párroco en un periódico local. 18 personas más fueron asesinadas en el poblado de Suay entre el 9 y el 14 de abril, además de 10 torturados y 9 desaparecidos, de acuerdo con una comisión de paz y justicia organizada por la iglesia. La iglesia, las organizaciones de derechos humanos y grupos de mujeres informaron que estos ataques dejaron un saldo de cientos de muertos y heridos. Después de que los pobladores recuperaron del mar cadáveres en descomposición el 24 de abril, personal de organizaciones de derechos humanos anunció que el saldo de muertos de las masacres de Suay habría superado las 100 personas. Unos días más tarde, los ataques de las milicias dejaron, al menos 30 muertos, en Dili, 16 y 17 de abril, así como, decenas de secuestrados y posiblemente ejecutados, informó la prensa australiana bajo el titular, Libertad asesinada. Varios miles más fueron acarreados a campos de concentración en Indonesia, unos 10.000 quizá a un campo en las afueras de Liquica, donde las condiciones eran desesperadas y humillantes. Decenas de miles huyeron despavoridos a las zonas rurales. La oficina de la Agencia Católica de Apoyo Cáritas en Dili le advirtió a su personal que sería atacado si intentaba proporcionar alimentos a los refugiados. Los voluntarios australianos habían sido obligados a huir en febrero. El médico estadounidense Dan Murphy, voluntario en Dilo, y poco después obligado a salir del país durante varias semanas, reportó que entre 50 y 100 timorenses mueren diariamente de enfermedades curables porque Indonesia tiene la política deliberada de no permitir que se distribuyan medicinas en Timor Oriental. A principios de junio, las autoridades indonesias aún seguían impidiendo que el equipo de médicos de Australia entrara a paliar un desastre humano evidente. Las milicias del ABRI son escuadrones de la muerte bien organizados, desbocados por una mano oculta o parcialmente oculta, la expresión pública de una inteligencia privada y calculada. El principal experto australiano en el ejército indonesio describe las milicias como una extensión del TNI, ABRI, organizado secretamente en octubre de 1998, para iniciar una guerra por poder de parte del ejército en contra de las fuerzas independentistas. La población de Timor Oriental pide ayuda a gritos, pero una vez más ha sido abandonada a su suerte por la comunidad internacional, observó, y con razón, el comentarista australiano Andrew M. Naughton. Más no por falta de información. Al reunirse durante los albores del sangriento tumulto, en Dili a mediados de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas escuchó el informe de su enviado especial en Timor Oriental, quien hacía un llamado para que se ejerciera presión sobre Indonesia con el fin de detener la violencia. También hubo solicitudes de Brasil y Japón, país que tradicionalmente ha apoyado al gobierno indonesio. Finalmente, en mayo entraron algunos observadores de las Naciones Unidas para supervisar el referéndum, pero Jakarta se negó a que portaran armas, ni siquiera pistolas para protegerse, insistiendo en que su fuerza de seguridad de 17.000 hombres será el responsable de la seguridad, en la provincia ilegalmente anexada. ¿Cómo respondieron los guardianes de la virtud a las últimas etapas de las atrocidades indonesias que han apoyado durante largo tiempo? El nuevo Partido Laborista llegó al poder con una política exterior ética, bajo la guía de Robin Cook, quien anunció que tenemos el firme compromiso de no permitir la venta de armas a regímenes que podrían utilizarlas con fines de represión o agresión. No obstante, él no impedirá la venta de vehículos blindados a un régimen que tiene uno de los peores antecedentes en cuanto a derechos humanos, como afirman algunas fuentes. De inmediato su gobierno aumentó la venta de armas a Indonesia, además de conceder 56 licencias de exportación militar a la vez que reconocía que el equipo británico se utilizaba en contra de los manifestantes del movimiento democrático en Indonesia. En términos generales, las categorías con licencia de exportación incluían armas pequeñas, ametralladoras, bombas, equipo tóxico para controlar disturbios, sistemas de vigilancia, artículos blindados, equipo electrónico especialmente diseñado para uso militar y aviones. El gobierno también entregó un pedido de bombarderos Hawk para cualquier condición climática, y esperaba enviar más.
El gobierno laborista está exportando más armas y equipo militar a Indonesia que los Tories, pese a su tan cantada política exterior ética, informó la prensa, en tanto que la venta de armas de bajo calibre, incluyendo ametralladoras, se ha duplicado con el gobierno laborista. Como justificación, la Oficina de Asuntos Exteriores citó que había mejorado la situación en Timor Oriental, informó el agregado de defensa indonesio en la televisión británica y en la propia Indonesia. Es más factible que los fabricantes de armas obtengan una licencia de exportación con los laboristas que con los Tories, afirmó John Pilger. Menos de 1% de las solicitudes se rechazaron, durante el primer año del gobierno laborista. Tener una política exterior ética es excelente, observó el corresponsal Hugh O'Shaughnessy, pero, no, señor ministro, British Aerospace no la libra sin el negocio indonesio. Al igual que Pilger, él realizó un trabajo excepcional con la cobertura de Timor y otras zonas. Por cuanto a los Estados Unidos, Clinton firmó una legislación que prohíbe el uso de armas estadounidenses en Timor Oriental, así como la instrucción y capacitación de la BRI. No obstante, sin una cuidadosa supervisión, su firma no vale nada, como se comprobó en el pasado cuando recurrió a diversos ardides para evadir las restricciones del Congreso al entrenamiento de los militares indonesios, lo que provocó gran irritación en el Congreso aunque poco ruido en el resto del mundo. En ningún momento los nuevos humanistas han hecho la petición de que las fuerzas militares indonesias se retiren, ni de que las Naciones Unidas envíen una fuerza importante de observadores. Por el contrario, parecen impedir que se envíe esta fuerza, dejó saber Farhan Haq de Interpress Service, IPS, quien lo informó desde las Naciones Unidas en Nueva York bajo el titular, Política Timor Oriental, Estados Unidos retrasa la llegada de observadores policíacos de las Naciones Unidas. La esperanza de las Naciones Unidas de desplegar con celeridad supervisores policíacos en el cada vez mayor polvorín de Timor Oriental se ha encontrado con un nuevo tropiezo, ya que el presidente Clinton decidió retrasar la aprobación de Estados Unidos en tanto no consulte con el Congreso. Los funcionarios de la ONU tenían planes de que un poco más de 270 oficiales de policía se encontraran en el lugar a finales de junio, pero Clinton está maniatado por una orden que emitió en 1993, tras las secuelas del torpe involucramiento de Washington en una misión de las Naciones Unidas en Somalia, que, posiblemente retrasará la aprobación del envío de policías, y, a su vez, complicará el calendario de las votaciones, afirman funcionarios de la ONU. Francesco Vendrell, diplomático de las Naciones Unidas que encabeza la División Asia-Pacífico del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU y ha propugnado desde hace 25 años por que se revierta de manera pacífica la agresión, afirma que, se está trabajando en el borrador de una resolución, para que el Consejo apruebe el envío de los policías, aunque no puede llevarse a cabo sin autorización de Estados Unidos, y Clinton aún debe avisarle al Congreso con 2 semanas de antelación para que apruebe el despliegue de la misión de la ONU. A diferencia de la ley sobre poderes de guerra, esta orden debe observarse. Cuando escribía este libro, aún no quedaba claro si se había siquiera dado aviso, aunque el problema había estado en la agenda desde meses atrás, cuando las atrocidades aumentaban, organizadas por las fuerzas militares asesinas del antiguo aliado de Washington y Londres. El acuerdo de la ONU que solicitaba un referéndum y observadores fue firmado el 5 de mayo, 25 días antes de que el IPS informara que Clinton aún no había dado el aviso con 2 semanas de antelación al Congreso. La cobertura de la noticia es tan escasa y superficial en Estados Unidos que cualquier comentario debe ser tentativo, ya que los hechos probablemente salgan a la luz mucho después, como sucede con el resto de las atrocidades aceptables para, o imputables a, el nuevo humanismo. El tiempo es un factor esencial para Timor Oriental, señalaron Vendrell y otros funcionarios de las Naciones Unidas. La elaboración del padrón electoral debía iniciarse alrededor del 20 de junio, y, cada día perdido es un verdadero peligro para el proceso de consulta, afirmaba Sidney Jones, director general de Human Rights Watch Asia. La posibilidad de obtener un número de votos significativo posiblemente ya se debilitó por el terror en Indonesia, que ha enviado a sus líderes a la clandestinidad o al extranjero, mientras que, unos 35.000 timorenses han sido arrojados de su casa a campos patrullados por fuerzas pro-indonesias. A finales de mayo, el pequeño contingente de la ONU intentó de hecho investigar nuevas atrocidades, e informó que fuerzas paramilitares habían atacado el poblado de Etare, matando al menos a 6 personas que iban rumbo a la iglesia el domingo por la mañana, y quizás 5 veces este número, alegaban grupos locales de derechos humanos. Se impidió que los investigadores de la ONU llegaran a Etare, si bien informaron que se habían topado con preparativos para más ataques, un campo militar donde el ABRI daba entrenamiento, en violación flagrante del Acuerdo de las Naciones Unidas firmado por Indonesia. En la evaluación realizada a finales de mayo, el respetado Grupo de Derechos Humanos, Fundación para Derechos Legales y Humanos en Dili describió la atmósfera de temor como la peor desde el periodo de 1975 a 1989, cuando el territorio, asolado por la violencia, se cerró a los extranjeros. Cada día hay algún incidente violento, secuestros, torturas, muertes, despojos e incendios premeditados, enderezados en contra de los timorenses orientales en todo el territorio, aseveró la fundación.
Hasta donde se sabe, los nuevos humanistas no han ejercido presión sobre Indonesia, salvo las supuestas críticas en privado y algunos golpecitos sobre las manos. El asunto de Rakhak es muy serio, y no debe confundirse como uno más de los episodios en una larga historia de horror que se ha desenvuelto con el apoyo decidido de Estados Unidos y Gran Bretaña. Tan solo con este ejemplo, uno de muchos, deducimos que es imposible tomar en serio el despliegue de furia en contra de Rakhak, y mucho menos la afirmación de que fue la indignación moral por esta atrocidad definitiva, lo que impulsó a quienes están enarbolando nuestros valores, a recurrir a la fuerza. Ciertamente, esta conclusión viola un importante precepto del nuevo humanismo, y también del antiguo, expresó lúcidamente el antiguo corresponsal del New York Times A.J. Langwood, al manifestar su enojo durante la primera discusión amplia sobre la carnicería indonesia apoyada por Estados Unidos en Timor Oriental después de varios años de fabricación de noticias, cuando se dio un silencio total, literalmente total, frente a la violenta limpieza étnica y las atrocidades que aumentaron durante 1977 y 1978, alcanzando niveles que muchos consideran genocidas, con un número aproximado de 200.000 muertos, más de la cuarta parte de la población. Langwood objetó, con razón, que, si el mundo pudiera converger súbitamente en Timor, no mejoraría la suerte de un solo camboyano. En ese momento, la misión era contribuir al enorme grito de rabia por los crímenes del Khmer Rouge, tarea que tuvo varios méritos. El agente inmediato era un enemigo oficial, no había la menor sugerencia sobre cómo mitigar los crímenes, en marcado contraste con Timor y otras atrocidades mayores ocurridas al mismo tiempo. Estados Unidos utilizaría estos crímenes masivos como justificación retrospectiva para cometer crímenes aún mayores en la guerra en Indochina, y quizá, lo más importante, podría invocar los crímenes para justificar otros futuros sobre la base de que detendrían a la izquierda de Pol Pot, sacerdotes y campesinos en El Salvador, por ejemplo. En este contexto, la objeción de Langwood era acertada. La atención a los enormes crímenes perpetrados con la decidida participación de Estados Unidos es una distracción poco adecuada. El argumento es por demás racional conforme a los principios doctrinarios imperantes, y ha sido reiterado vigorosamente durante todo el conflicto de Kosovo, como respuesta a la observación de que cualquier evaluación seria de la retórica autogratificante preguntará cómo se comportan los nuevos humanistas cuando se enfrentan, al mismo tiempo, con atrocidades comparables o aún peores que podrían reducir o acabar fácilmente y sin ningún costo, si tan solo dejaran de participar en ellas. En estos casos también, prestar atención a los crímenes de Estados Unidos y Gran Bretaña, no mejoraría la suerte de un solo albanés kosovar, y es, por ende, un objeto de burla y desprecio. Pero continuemos por este camino en un esfuerzo por evaluar la autodescripción de los nuevos humanistas, reconociendo, al margen de la indignación que ello provoque, que se trata de un prerequisito indispensable para indagar sobre sus motivos y metas, así como sobre las implicaciones futuras. 3.2. La preocupación humanitaria de los años 90, una pequeña muestra. Antes de proseguir, cabría observar un punto de lógica elemental. Cuando surge una crisis humanitaria, los gobiernos ajenos al conflicto tienen tres opciones. Y, aumentar la catástrofe con sus actos. 2. No hacer nada. 3. Intentar mitigar la catástrofe. Kosovo podría incluirse en la categoría I, Timor Oriental durante 1999 en la 2, ejemplo particularmente aborrecible, dada la historia reciente no registrada que se apega a la doctrina del cambio de curso. Consideremos, además, otros ejemplos actuales. Colombia es un caso ilustrativo, pues durante el decenio de 1990 fue el escenario de una de las peores crisis humanitarias del hemisferio occidental, no tanto porque la crisis empeorara drásticamente sino porque las matanzas y el terror que había implementado Estados Unidos en Centroamérica en los años anteriores habían logrado su objetivo, y tuvo a su disposición otros medios para mantener el orden como resultado de la catástrofe económica del decenio de 1980 y de las oportunidades que le abría el cambio en la economía internacional. Recordemos que las fuentes occidentales estimaron que, durante el año anterior al bombardeo, en Kosovo hubo alrededor de 2.000 muertos en ambos bandos y tal vez entre 200 y 300.000 refugiados internos. Cuando comenzó el bombardeo, el Departamento de Estado publicó su informe sobre Colombia para ese mismo año. Las cifras son pavorosamente similares, entre 2.000 y 3.000 muertos, 300.000 nuevos refugiados, cerca de 80% de las masacres, de lo cual hay evidencia plausible, atribuida a paramilitares y militares, quienes, durante años, han utilizado a los paramilitares tal como lo hiciera el ABRI en Timor Oriental y como hicieran los militares serbios en Kosovo. No hay dos ejemplos históricos idénticos, desde luego, hay diferencias entre Colombia y Kosovo, dos de ellas especialmente significativas. En primer lugar, las atrocidades en Colombia no son nuevas, como en Kosovo desde principios de 1998, según la OTAN y la literatura especializada. Más bien se suman a un saldo anual que ha sido bastante similar. El Departamento de Estado proporcionó estimaciones parecidas en su informe de 1997, como lo han hecho los supervisores de derechos humanos durante años. En 1998, de acuerdo con el Departamento de Estado, la ola de refugiados sobrepasó incluso la de años anteriores.
La Iglesia y otros grupos de derechos humanos estiman que el total de refugiados rebasa el 1.000.000 de personas, en su mayoría mujeres y niños, una de las peores crisis de refugiados en el mundo. En 1998, la situación se deterioró a tal punto que uno de los activistas por los derechos humanos más prominentes y valerosos de Colombia, el padre Javier Giraldo, quien encabeza el Centro para la Paz y la Justicia, apoyado por la Iglesia, tuvo que huir del país por amenazas de muerte, sumándose a muchos otros. Un año antes, Amnistía Internacional había señalado a Colombia como el primer sitio para llevar a cabo una campaña global de protección de supervisores de derechos humanos, una elección lógica si tomamos en cuenta los antecedentes. Al igual que Amnistía Internacional, Human Rights Watch, grupos religiosos y otras organizaciones preocupadas por los derechos humanos, el Departamento de Estado llegó a la conclusión de que, continuaban los reclamos plausibles de cooperación, de las Fuerzas Armadas, con grupos paramilitares, incluyendo casos tanto de apoyo silente como de colaboración directa de integrantes de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, durante todo 1998. En algunas regiones, había acuerdos tácitos entre comandantes militares locales y grupos paramilitares, y estos últimos operaban con toda libertad en zonas que estaban bajo control militar. Hay informes mucho más detallados, que llegan a la misma conclusión sobre los paramilitares. Muchas de las matanzas se llevan a cabo con la tolerancia o participación activa de las fuerzas de seguridad, afirmó una vez más Human Rights Watch en octubre de 1998. La segunda diferencia es que, en este caso, la sangre está en las manos de Washington. Las operaciones de terror gubernamental siguen las normas implantadas por el gobierno de Kennedy, el cual aconsejó al ejército colombiano elegir personal civil y militar para llevar a cabo, tanto como fuera necesario, actividades paramilitares, de sabotaje y diagonal o de terrorismo en contra de conocidos defensores del comunismo, y contarán con el apoyo de Estados Unidos. Al citar estas doctrinas, Human Rights Watch señala que los conocidos defensores del comunismo incluían a opositores del gobierno, sindicalistas, organizadores comunitarios, políticos de oposición, líderes cívicos y activistas en pro de los derechos humanos, pues la protesta social se denominaba oficialmente la rama no armada de la subversión. El único partido político independiente fue virtualmente eliminado con el asesinato de miles de sus miembros electos, candidatos y activistas. Las víctimas fueron sobre todo campesinos, particularmente aquellos que osaban levantar la frente en un régimen de represión brutal y enorme pobreza, en medio de alabanzas por el éxito económico, para las élites del país y los inversionistas extranjeros. Colombia se convirtió en el país del hemisferio occidental que más armas y entrenamiento recibía de Estados Unidos, y la violencia se incrementó durante el decenio de 1990. El gobierno de Clinton se mostró especialmente generoso en sus alabanzas al presidente Gaviria, cuyo gobierno fue responsable de niveles de violencia indescriptibles, de acuerdo con las más importantes organizaciones de derechos humanos, que rebasaban incluso los de sus antecesores en la medida en que la violencia alcanzó niveles sin precedentes, con atrocidades de todo tipo. Actualmente la ayuda militar de Estados Unidos sigue siendo utilizada para bombardear indiscriminadamente y cometer otros horrores, y se teme que se incremente en 1999, con lo que probablemente ocupe el primer lugar en el mundo, además de Israel y Egipto, que pertenecen a una categoría diferente. La ayuda se ha prestado con el pretexto de la guerra al narco, pretexto por demás pueril para cualquier observador serio. El ejemplo proporciona una ilustración actual de la opción y aumentar la catástrofe con sus actos, como sucedió en Kosovo, y como ocurrió sistemáticamente en el pasado en una larga lista de casos que están al margen de cualquier inspección gracias a la política del cambio de curso. Después de los bombardeos de la OTAN, la crisis humanitaria en Kosovo sobrepasó los niveles colombianos. El resultado era totalmente predecible, o al menos previsible con bastante grado de certeza, de acuerdo con fuentes estadounidenses de alto nivel. 2 meses más tarde, como se observó, la fuga de refugiados a países vecinos y la destrucción de poblados habían alcanzado el nivel de Palestina en 1948, además de los cientos de miles de nuevos refugiados internos y las atrocidades que excedían con mucho a los de 1948, que ya eran bastante graves, en una escala aún desconocida, aunque ciertamente se investigarán y publicarán ampliamente, a diferencia de otras comparables o peores, pero que son atribuibles a la fuente equivocada. El siguiente paso lógico para evaluar el nuevo humanismo sería preguntar cómo responde a las atrocidades del decenio de 1990 que se encuentran dentro de la escala de resultados previsibles del bombardeo de Kosovo, apegándonos a casos donde los estados ilustrados podrían actuar de inmediato para mitigar o acabar con estas catástrofes humanitarias. Ese paso también parece ser bastante claro. Al anunciar el nuevo internacionalismo en el que no se tolerará la represión brutal de grupos étnicos enteros, Tony Blair también declaró, lo cual fue mucho más creíble, que la OTAN debe salir victoriosa, por ser su 50º aniversario. El aniversario se celebró en Washington en abril de 1999, lúgubre conmemoración a la sombra de la limpieza étnica que ocurría en Kosovo, no lejos de las fronteras del organismo.
Las reuniones organizadas con este motivo se difundieron ampliamente, y fue necesario un grado impresionante de disciplina de participantes y comentaristas para no percatarse de que una de las peores limpiezas étnicas del decenio del 990, mucho más grave que la que se le atribuía incluso a Milosevic en Kosovo, estaba sucediendo en la propia OTAN, y dentro de la jurisdicción del Consejo Europeo y la Corte Europea de Derechos Humanos, que habitualmente emite juicios en contra de Turquía, país miembro de la OTAN, al responsabilizarla de incendio de pueblos, trato inhumano y degradante, y pasmosas deficiencias para investigar reclamos por maltrato de las fuerzas de seguridad. Turquía no ha sido formalmente aceptada como miembro de la Unión Europea debido a sus nefastos antecedentes en derechos humanos, lo cual preocupa a algunos europeos, si bien no a Washington, quien casualmente apoya la membresía de Turquía. Al analizar el tema prohibido, encontramos que después del bombardeo de la OTAN, las atrocidades en Kosovo escalaron el nivel de atropellos, apoyados por Clinton, ocurridos en el hemisferio occidental a un punto comparable con la limpieza étnica, también apoyada por Clinton, dentro de la propia OTAN. Desde hace años, la represión turca de los kurdos ha sido un escándalo, incluso se ha llegado a penalizar el uso del idioma kurdo o la mención de la identidad kurda. La represión antikurda fue tan extrema que hasta la ley que prohibía hablar la lengua no mencionaba la palabra kurdo, sino que se refería únicamente al uso de otras lenguas que no sean el turco. Si bien la ley fue derogada en 1989, continúan en vigor severas restricciones. La radio y la televisión kurda siguen siendo ilegales, está prohibida la enseñanza de la lengua kurda en las escuelas así como su uso en publicidad, los padres no pueden dar a sus hijos nombres kurdos, y otras por el estilo. Los infractores son severamente castigados en cárceles turcas, verdaderas cámaras de tortura. En un caso notorio, el sociólogo turco İsmail Besikesi, quien ya había pasado 15 años en la cárcel por defender los derechos de los kurdos, fue detenido y encarcelado en 1991 por publicar un libro, State Terror in the Near East, en el que denunciaba el trato que el gobierno daba a los kurdos. Los defensores del régimen turco señalan con razón que algunos kurdos pueden integrarse a la sociedad turca, con la condición de que renuncien a su identidad kurda. En 1984, el Partido Kurdo de los Trabajadores, PKK, encabezado por Abdullah Öcalan, inició la lucha armada. El conflicto continuó durante todo el decenio de 1980, pero las acciones militares turcas, al igual que la represión y el terror, cierre de periódicos y asesinato de periodistas, entre otros, se incrementó drásticamente en 1991 y 1992 con el envío de helicópteros Black Hawk y otro equipo militar estadounidense de alta tecnología. En marzo de 1992, Öcalan anunció un alto al fuego después de pláticas con el gobierno de Turgut Özal, quien consideró el ofrecimiento como un gesto genuino en pro de la paz. El cese al fuego fue reiterado por el PKK en abril, con la demanda de que se diera a los kurdos libertad cultural y el derecho de transmitir en kurdo, además de quitar la legislación de emergencia represiva y abolir el sistema de guardias en los poblados. Conforme a este principio normal de doctrina contrainsurgente, aplicado en Guatemala y en otras partes, los pobladores se movilizan para defender sus comunidades contra los grupos guerrilleros o algún otro grupo. Poco después, el presidente Özal murió, dejando dos herencias sobre la cuestión kurda, comenta Tirman, una pequeña apertura para que los políticos pudieran resolver de manera más realista los problemas kurdos y una estrategia militar basada en una abrumadora fuerza en el sudeste y la deportación de kurdos de sus tierras. La segunda herencia fue más perdurable, gracias, en gran medida, a las preferencias de la superpotencia reinante, que se aprestó a enviar equipo sofisticado a los militares turcos, aviones, misiles, surtidores de minas, etc., con el propósito de apresurar la limpieza étnica y el terror. Los funcionarios turcos educados en Estados Unidos emplearon los métodos conocidos por los campesinos desde Vietnam hasta Guatemala, donde la limpieza étnica, la masacre, el terror y la tortura fueron desplegados por clientes de Estados Unidos o, en el peor de los casos, directamente por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Estas doctrinas fueron tomadas directamente de los nazis y refinadas para aplicarlas en las operaciones de contrainsurgencia respaldadas por Estados Unidos en el mundo entero. Mas las instrucciones son no aprender nada de esta historia, de manera que apeguémonos al lapso permitido, el decenio de 1990. Los actos salvajes se incrementaron rápidamente a principios de los años 90, llegando a su clímax en el periodo 1994 a 1996. Un índice es la huida de más de 1 millón de kurdos del campo a la capital kurda no oficial Diyarbakir, entre 1990 y 1994, mientras el ejército turco devastaba las regiones del sudeste, densamente pobladas por kurdos. Debido a la migración en masa forzada, la población de Diyarbakir creció en más de 1 millón de habitantes durante los 2 años siguientes. En 1994, el ministro de Estado de Turquía encargado de los derechos humanos informó lo siguiente. El terror en Tunceli es terror gubernamental. El Estado ha evacuado y quemado varios poblados de Tunceli. Insistimos en Tunceli. Hay 2 millones de personas sin hogar en el sudeste. No podemos ni siquiera darles una tienda de campaña.
El saldo de refugiados internos ha crecido de manera sustancial desde entonces, tal vez a 2.5 o 3 millones, al igual que las cifras desconocidas de personas que han salido del país. Tan solo los asesinatos misteriosos de kurdos, supuestamente a manos de escuadrones de la muerte, ascendieron a 3.200 en 1993 y 1994. También continuó, al igual que la tortura, la destrucción de unos 3.500 pueblos, 7 veces Kosovo, de acuerdo con las cifras de Clinton, el bombardeo con napalm y decenas de miles de muertos, a nadie le importaba contar. En una campaña, especialmente horrenda de destrucción de pueblos, las fuerzas militares turcas, demolieron en el otoño de 1994 alrededor de 137 poblados en la provincia de Tunceli, un tercio de los poblados de esta gran zona al norte de Diyarbakir. Amplias extensiones en una de las últimas áreas verdes de Turquía fueron incendiadas por helicópteros, proporcionados por Estados Unidos, y F-16, Tirman. Según la propaganda turca, generalmente la misma que se conoce en Estados Unidos, la matanza se atribuyó a los terroristas kurdos. Igual práctica se sigue en Colombia, y lo mismo sucede con la propaganda serbia. Al igual que casi toda propaganda, estos ejercicios tienen cierto grado de verdad. Sería difícil, prácticamente imposible, encontrar una guerra de agresión, violencia imperial o represión interna y muerte donde no haya atrocidades de parte de los terroristas, o de la resistencia, dependiendo de la postura adoptada, e igualmente difícil encontrar un conflicto de esta naturaleza que no tenga sus raíces en la violencia silenciosa, de la estructura socioeconómica, cultural y política impuesta por la fuerza. Durante 1994 se rompieron 2 récords en Turquía, informó el veterano corresponsal Jonathan Randall del Washington Post desde el lugar de los hechos. Fue el año de la peor represión en las provincias kurdas, y el año en que Turquía se convirtió en el mayor importador de equipo militar de Estados Unidos y, por consiguiente, el mayor comprador de armas del mundo. Su arsenal, 80% de fabricación estadounidense, incluía tanques M60, bombarderos F-16, helicópteros armados Cobra y helicópteros ultraligeros Black Hawk, todo lo cual se utilizó en contra de los kurdos. Las empresas estadounidenses tienen amplios acuerdos de fabricación conjunta con la industria militar turca, y los contribuyentes estadounidenses también pagaron decenas de millones de dólares para entrenar a las fuerzas turcas, estima el especialista William Hartang. Cuando los grupos de derechos humanos sacaron a la luz que Turquía estaba empleando los aviones estadounidenses para bombardear poblados, el gobierno de Clinton encontró maneras para evadir la ley que exigía la suspensión de entrega de armas, tal como lo hacía en Indonesia y en otras partes del mundo. Cada año, Estados Unidos introduce a montones en los arsenales turcos sofisticadas armas, informó Human Rights Watch en 1995, convirtiéndose en cómplice de una desprestigiada campaña que viola los principios básicos de la legislación internacional. En sus informes se detallan atrocidades del tipo de las que se conocen por la primera plana de prácticamente cualquier periódico que hable sobre Kosovo, y varias que son cualitativamente diferentes, ya que Turquía puede usar libremente aviones, helicópteros, tanques y otras armas avanzadas de destrucción y masacre de procedencia estadounidense. Además de los métodos habituales de tortura, asesinato y limpieza étnica, los registros revelan acciones tales como lanzar a personas desde helicópteros, en ocasiones prisioneros, o mujeres violadas a quienes se obliga a desnudarse antes de arrojarlas hacia la muerte, civiles vivos en llamas, amarrados con cables eléctricos y cadenas, y una larga y vomitiva lista de horrores. Los valerosos activistas de derechos humanos turcos han intentado reportar los abusos y han pagado por ello. Algunos integrantes de la Asociación de Derechos Humanos han sido enjuiciados, torturados, encarcelados e incluso asesinados, y la oficina de Diyarbakir fue saqueada y clausurada en 1997, lo cual redujo aún más la denuncia de abusos contra los derechos humanos. Las feroces batallas continuaron durante todo 1996 y 1997, informa Tirman. La guerra en contra de los kurdos seguía viva, en 1997, cuando él escribió, y en realidad se intensificó después que se retractó de los comentarios frívolos sobre un acuerdo político. En 1999, se dijo que el gobierno tenía una fuerza de 300.000 hombres desplegados en la región que continuaban la guerra. No obstante, el éxito del terror de Estado y la limpieza étnica redujeron el grado de atrocidades necesarias por debajo del de mediados de los años 90, razón por la cual Turquía ya no es el principal receptor de ayuda militar de Estados Unidos, después de los de siempre, Israel y Egipto, al haber sido desplazado por Colombia. Los aviones turcos, esto es, de Estados Unidos manejados por pilotos turcos, se abocaron después a bombardear Serbia, si bien los corresponsales informaron que los turcos temían que al apoyar la independencia de los kosovares albaneses se alentaría el separatismo kurdo en sus propias fronteras. Entretanto, Turquía recibe todo tipo de reconocimientos por su humanitarismo y, como ya se indicó, los beneficios derivados del crédito que obtuvo por sus acciones en la crisis de Kosovo. Cuando se planeaba la invasión, los oficiales de la OTAN expresaron su deseo de que Turquía enviara tropas a Kosovo, donde podrían poner en práctica su experiencia por una buena causa.
La asistencia turca también fue importante en Bosnia, informa Randall, cuando Washington decidió que este país podría ser mostrado como un socio amigable de la OTAN, moderadamente musulmán y en favor de Occidente, el cual se encargaría de las misiones de entrenamiento que el gobierno de Clinton consideraba políticamente riesgosas, debido a que significaba mantener tropas estadounidenses en Bosnia tiempo después de los acuerdos de Dayton. En público nadie mencionaba la ironía de Turquía, un país involucrado en el aplastamiento de su minoría kurda, que ayudaba a los acosados musulmanes de Bosnia a sobrevivir frente a los grandes, Croacia y Serbia. Washington afirma que no es posible investigar las atrocidades que sucedieron en el sudeste de Turquía debido a que ese país ha prohibido el paso por la región. La incapacidad manifiesta del gobierno de Estados Unidos para evaluar seriamente las acciones de un importante aliado de la OTAN no resulta creíble, dado sus enormes recursos para investigar, comentó Human Rights Watch, en un evidente tono de burla. Aún más, durante la extensa campaña de Turquía para calcinar la tierra, las tropas, los aviones y el personal de inteligencia de Estados Unidos conservaron su puesto en Turquía, mezclándose con tropas y personal de aviación de la contrainsurgencia turca en las bases del sudeste, tales como Incirlik y Diyarbakir, bases desde las cuales Estados Unidos lanza regularmente ataques contra Irak, mientras Turquía invade el norte de Irak para castigar a los kurdos, siguiendo la práctica de su cercano aliado israelí, que ahora utiliza bases en el este de Turquía para ejercitación de vuelos para sus avanzados aviones estadounidenses, y para modernizar las instalaciones militares turcas. En estas bases aéreas estadounidenses también se usan armas nucleares, e Israel tiene al menos la capacidad de hacer lo mismo. En tanto que los aviones estacionados en Incirlik patrullan el norte de Irak y bombardean sistemas de defensa aérea, con el supuesto propósito de proteger a los kurdos iraquíes, en salidas regulares al norte de la frontera iraquí, Turquía simultáneamente utiliza aviones y helicópteros de ataque importados de Estados Unidos, así como inteligencia proporcionada por este país, para atacar a esta misma población kurda en Irak. Los informes del Departamento de Estado relacionados con los derechos humanos han recibido duras críticas porque desde un principio han restado importancia a las atrocidades en Turquía, particularmente durante el decenio de 1980, y porque disculpan el terror de Estado de gobiernos clientes. En su crítica al informe de 1994, cuando las atrocidades en Turquía estaban en su punto máximo con la creciente ayuda de Estados Unidos, el Comité de Abogados observó que dicho informe únicamente proporciona un esbozo de la más notoria violación colectiva a los derechos humanos en Turquía durante 1994, a saber, la campaña emprendida por el ejército turco para destruir poblados kurdos, acompañada de la quema de bosques y el desplazamiento forzado de poblaciones en la región sudeste del país. Extensas regiones previamente habitadas se han convertido en tierra calcinada, y un gran número de personas, más de 2 millones, según diversos cálculos, han sido obligadas a abandonar su hogar y a buscar refugio en las ciudades. Y el informe, o bien ignora estas violaciones, o habla de ellas con un eufemismo que recuerda el de los discursos oficiales del gobierno turco. Tal vez no cabe esperar más de organismos gubernamentales, y quizá es ingenuo suponer que los intelectuales en general, y la élite de los medios en particular, reconozcan los axiomas morales antes mencionados. Sin embargo, no hay razón para que el público se pliegue a estas exigencias, y es obligación de cualquiera que tome los axiomas morales en serio, emprender la acción para acabar con los horrendos crímenes en los que nos involucramos, sin tener conciencia de ello, gracias a los principales sistemas de información. La OTAN no ha hecho nada para instaurar mecanismos de supervisión que controlen a las Fuerzas Armadas de Turquía, las cuales con frecuencia forman parte de la estructura de mando de la OTAN, prosigue Human Rights Watch. En tanto que muchos otros proveedores de armas han dado al menos pequeñas muestras de protesta, prohibición temporal de armas, por ejemplo, Washington sigue fiel a nuestros valores, como lo entienden los líderes políticos que permanecen en silencio o incluso apoyan las medidas. Tal como sucede en otros casos, las acusaciones de un doble discurso son totalmente equivocadas. Nuestros valores se ponen en práctica sin la menor congruencia. Turquía ha alabado la posición de Estados Unidos, informa Tillman. No tenemos nada de qué quejarnos con respecto al gobierno de Clinton, comentó un alto funcionario, en el norte de Irak, en la OTAN, Bosnia, en asuntos de economía y comercio, ha sido sumamente favorable. El secretario adjunto de Estado Richard Holbrooke y el embajador Mark Grossman son excelentes. Un diplomático de la embajada estadounidense encomió la ayuda militar de su país a Turquía, por considerarla un incentivo que le ayudará a convertirse en un país que apoye nuestro tipo de valores, un poco como Suharto en Indonesia, nuestro tipo de hombre, explicó el gobierno de Clinton antes de que cometiera sus primeros errores, la pérdida del control y su renuencia a imponer a la población las duras condiciones sugeridas por el FMI. No es justo que instemos a Turquía a ser no solo un país democrático sino a respetar los derechos humanos, y no ayudar luego al gobierno turco a luchar contra el terrorismo dentro de sus propias fronteras, agregó el vicepresidente Al Gore, justificando el enorme envío de armas para concretar la represión interna y la limpieza étnica. Tillman observa que la guerra de Turquía en contra de los kurdos siguió con toda su furia sin que los estadounidenses, que pagaban por ella, se enteraran.
Otros han comentado que, la brutal campaña para calcinar la tierra, la deforestación y el incendio de poblados se realizaron con poca atención de la prensa, un mínimo debate público y ninguna censura de las Naciones Unidas. M.C. Kiernan. Práctica común, de obvia utilidad. El trato que Turquía dio a su población kurda no ha pasado totalmente inadvertido, si bien se ha impedido que los datos desagradables menoscaben la admiración por el nuevo humanismo. El tema surgió en relación con el juicio, si acaso puede utilizarse esta palabra, de Öcalan tras ser secuestrado por fuerzas turcas en Kenia, seguramente con la complicidad de Estados Unidos. El corresponsal del New York Times Stephen Kinzer escribió que la mayor parte de los 10 millones de kurdos que viven en Turquía tienen sus raíces en las provincias del sudeste, sacudidas por la violencia durante los últimos 15 años. Algunos dicen que han sido oprimidos por el gobierno turco, pero el gobierno insiste en que se les conceden los mismos derechos que al resto de los ciudadanos. Desde hace tiempo ha habido quejas de los kurdos, un grupo étnico que vive en Turquía y países vecinos, por la supresión oficial de su lengua y cultura. Las guerrillas kurdas han estado en guerra con el gobierno turco durante 15 años, una lucha que, de acuerdo con diversas fuentes, ha tenido como saldo más de 30.000 vidas y le ha costado a Ankara 100.000 millones de dólares. Los informes de Kinzer sobre la captura de Öcalan unos meses antes, que incluían referencias marginales a algunos de los hechos, se enfocaron en su surgimiento como una de las más grandes tragedias modernas para los infelices kurdos, en apariencia comparable con el genocidio blanco de los años de Clinton o con el ataque con gases a los kurdos que emprendió Saddam Hussein. Estos informes no son literalmente incorrectos. Tampoco sería literalmente incorrecto si los reportajes sobre Kosovo se dieran por satisfechos con la observación de que la mayor parte de la minoría albanesa en Serbia tiene sus raíces en Kosovo, y ha sido sacudida por la violencia durante los últimos 8 años. Algunos dicen que han sido oprimidos por el gobierno serbio, pero el gobierno insiste en que tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Desde hace tiempo ha habido quejas de los albaneses, un grupo étnico que vive en la RFY y países vecinos, por la supresión oficial de su lengua y cultura. Las guerrillas albanesas han estado en guerra con el gobierno serbio durante 8 años, una lucha que, de acuerdo con diversas fuentes, ha tenido como saldo más de X vidas y le ha costado a Belgrado y millones de dólares, llenar X y dependiendo de la fecha elegida. Verídico hasta aquí, aunque no es en realidad la historia completa. No obstante, la comparación no es exacta. La represión y las atrocidades apoyadas por Estados Unidos han sido mucho más severas durante un periodo bastante largo, y su escalada a alturas monstruosas a mediados del decenio de 1990 no puede atribuirse de ninguna manera al bombardeo y a la amenaza de invasión inminente de la principal potencia militar del mundo. Como se observó anteriormente, junto con los reportes sobre el acuerdo de paz de Kosovo, el Times informó que el promotor de los derechos humanos más reconocido en Turquía, Akin Birdal, ingresó en la cárcel para cumplir con una sentencia por haber exigido al gobierno llegar a un acuerdo pacífico con los rebeldes kurdos, tal como había propuesto el PKK 7 años antes, ofrecimiento que rechazaron Ankara y Washington por preferir la limpieza étnica, el terror de Estado y la tortura en gran escala. Bajo la mesa estaba el hecho de que en cuanto Birdal fue encarcelado, el Parlamento turco aprobó por mayoría un nuevo gobierno que prometió aplastar a los guerrilleros kurdos que luchaban por un territorio en el sudeste de Turquía. El nuevo gobierno prometió borrar de la faz de la tierra a los rebeldes kurdos, y ha rechazado las negociaciones con el líder de la guerrilla kurda Abdullah Öcalan, pese a que durante su juicio, en realidad, desde 1992, ha reiterado sus ofrecimientos de paz. Por consiguiente, el nuevo gobierno no pudo cumplir las esperanzas de los amigos de Turquía, manifestadas en la prensa nacional. El día antes de que el nuevo gobierno fuera aprobado, los fiscales pidieron al tribunal que sentenciara a Öcalan a muerte por encabezar al Partido de los Trabajadores de Kurdistán durante su guerra de 15 años por la autonomía en el sudeste de Turquía, un acto que muy posiblemente acabaría con las pocas esperanzas que aún quedaran para llegar a un acuerdo pacífico y prepararía el escenario para una tragedia mayor. Los periódicos de opinión también han evitado el asunto, especialmente durante el periodo de furia contra el demonio serbio, cuyas acciones, insisten, son absolutamente comparables con las deportaciones forzadas de grupos étnicos enteros instrumentadas por Hitler y Stalin. Timothy Garton hace en el New York Review una de tantas comparaciones. Al igual que otros comentaristas que tratan de ser serios, Garton reconoce que el intento de Serbia por emular los días de Hitler y Stalin se desbordó en cuanto se inició la campaña aérea. ¿Acaso podría haberse previsto? Al reflexionar sobre la cuestión, llega a la conclusión de que las consecuencias podrían haber sido obvias para los políticos de la antigua Yugoslavia y otros lugares incivilizados, pero no para nosotros, que vivimos en un mundo más normal. Nuestro mundo más normal aún no comprende que el mal ronda por la tierra, aunque desde marzo de 1999 hemos aprendido o se nos han recordado algunas lecciones profundamente atemperantes con respecto a la maldad del ser humano, e incluso sobre Estados Unidos, que violó radicalmente los valores que enarbola al mantener una guerra sin bajas en Kosovo. Para retomar la atinada frase de Orwell, no sería bien visto mencionar que el mundo normal
no solo tolera alegremente atrocidades enormes sino que las provoca y lleva a cabo de manera activa, les confiere un apoyo decisivo y las aplaude, en ocasiones incluso eufóricamente, desde el sudeste y occidente de Asia hasta Centroamérica, Turquía e incluso más allá, por no mencionar una etapa histórica anterior. Tales molestias no desdoran la imagen del mundo normal con su resplandor de santidad, aun cuando en esta noble fase, debemos reconocer nuestras fallas, insistir en una guerra sin bajas, en Kosovo, el único crimen que penetra el velo de la ignorancia intencional. Pero hay que admirar los logros y, en este sentido, es necesario volvernos a otros ejemplos contemporáneos de ese tipo, los cuales tienen por supuesto una historia larga y edificante, no solo en la cultura angloamericana. El New York Review dio la gran sorpresa, quizás la única, al interrumpir el cúmulo de sentidas denuncias sobre los intentos de Serbia por emular a Hitler y Stalin con un artículo titulado, La justicia y los kurdos, que reseñaba un libro considerado, el estudio más serio y convincente sobre la cuestión kurda en Turquía. Al margen de los méritos del estudio en cuestión, el homenaje no es muy atinado, por lo menos debido a que el estudio evita, de manera obvia y explícita, el tema de la justicia y los kurdos. Como se insiste en los primeros párrafos, la reseña está dedicada a un tema totalmente diferente, problemas políticos que enfrentan los políticos y la sociedad turcos, al igual que los amigos y aliados de Turquía. Se trata de un estudio político, preocupado por la futura estabilidad y el bienestar de Turquía, en su calidad de aliado clave de Estados Unidos, y por la capacidad del gobierno de dar una respuesta satisfactoria al debilitante problema turco. Los autores comienzan por subrayar que su estudio no abordará los derechos humanos en Turquía, los cuales mencionan únicamente en frases sueltas, y citan los informes de Human Rights Watch en una nota al pie, donde se comenta que no podemos decir que el ejército está libre de culpa cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. A su vez, las políticas gubernamentales en el sudeste merecen unas cuantas frases de crítica casi táctica. La reseña incluso aborda la política de Turquía frente a los kurdos en un estilo laudatorio con dejos de crítica, que contrasta marcadamente con la indignación desbordada en contra de nuestro enemigo oficial actual. En toda la literatura, y supongo que también en radio y televisión, el desequilibrio en la cobertura y en el interés es notable, incluso si hacemos de lado los axiomas morales que dictarían el sesgo opuesto. Como se ha documentado hasta el cansancio, el patrón es congruente a un grado que resulta impresionante en sociedades libres, donde la pena por adherirse a axiomas morales es bastante leve. El ejemplo de Estados Unidos-Turquía ilustra una vez más la opción y, aumentar la catástrofe con sus actos, en este caso, a escala masiva y con plena confianza de que no habría preguntas incómodas cuando los estados ilustrados procedieran a incrementar las atrocidades en los Balcanes, desde niveles similares hasta incluso los de Colombia a los niveles de la OTAN. Aun cuando las atrocidades caben perfectamente dentro del marco temporal asignado, e incluso continúan hasta la fecha, no atañen a los principios del nuevo humanismo, los cuales establecen que, cuando un conflicto étnico se convierte en limpieza étnica y nosotros podemos intervenir, debemos intentarlo. Este es, claramente el caso en Kosovo, anunció Clinton al momento de ordenar el bombardeo, aunque a todas luces no es el caso dentro de la propia OTAN, donde debe acelerarse incluso una más brutal limpieza étnica. El desprecio de Estados Unidos y Gran Bretaña por los derechos de los kurdos tiene una larga y conocida historia, que incluye la notoria traición que los dejó a merced del terror iraquí en 1975, lo cual provocó la observación de Kissinger de que la acción encubierta no debe confundirse con el trabajo misionero, y nuevamente en 1988, cuando ambos países reaccionaron a la matanza con gases que llevaba a cabo Saddam Hussein incrementando el apoyo militar y de otro tipo para su amigo y aliado. Las provisiones alimentarias de Estados Unidos fueron especialmente vitales, no solo como un obsequio de los contribuyentes estadounidenses al negocio de la agroindustria sino porque las operaciones de terror de Saddam destruyeron gran parte de la producción alimentaria de Irak. En el caso de Gran Bretaña, los antecedentes datan de mucho antes. Un momento de iluminación fue después de la Primera Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña no pudo seguir controlando su imperio con fuerzas terrestres y decidió utilizar las nuevas armas aéreas y el gas venenoso, este último, favorito de Winston Churchill para usarlo en contra de las tribus incivilizadas, y los árabes recalcitrantes, kurdos y afganos. Y supuestamente fueron estos discordantes elementos los que el eminente estadista Lloyd George tenía en mente cuando aplaudió el éxito británico de bloquear un acuerdo internacional que buscaba prohibir el bombardeo de civiles, pues, insistió en reservarse el derecho de bombardear a los negros. Si bien se entiende que, no sería bien visto mencionar, este tipo de datos, más vale tener cuidado, pues nunca falta el discordante ocasional. Por consiguiente, William Waldegrave, quien estaba a cargo de promover la iniciativa de gobierno abierto, del primer ministro John Major, ordenó que se eliminaran de la oficina del registro público los archivos donde se detallaba cómo habían utilizado las tropas británicas gas venenoso en contra de los disidentes iraquíes, incluyendo a los kurdos, en 1919.
Esta, limpieza infantil de vergüenzas históricas, siguió el modelo de los estadistas reaccionarios del gobierno de Reagan, cuyos intentos por proteger el poder del Estado del escrutinio público llegaron a tal extremo que los historiadores del Departamento de Estado renunciaron como una forma de protesta pública. Pero volvamos a uno de los ejemplos más recientes del nuevo humanismo, sin apartarnos del marco temporal señalado, el decenio de 1990, un caso que coincidentemente tuvo implicaciones directas también para los Balcanes. Cada año, miles de personas, en su mayoría niños, y el resto campesinos pobres, mueren en la llanura de los estruendos en el norte de Laos, escenario del mayor bombardeo de blancos civiles en la historia, según parece, y supuestamente el más cruel. De hecho, el furioso ataque de Washington a una pobre sociedad campesina tuvo poco que ver con sus guerras en la región. El peor periodo fue a partir de 1968, cuando Washington se vio obligado a negociar un acuerdo, debido a la presión popular y de empresarios, y por ende a poner un alto al bombardeo regular en Vietnam del Norte, que había convertido a esa región en un erial. Ante el cambio de planes, los aviones decidieron bombardear Laos y Camboya, con las consabidas consecuencias. Hoy las muertes se deben a las bombitas, pequeñas armas antipersonales mucho peores que las minas, específicamente diseñadas para matar y mutilar, no para dañar camiones o edificios. Las bombitas son municiones vivas que se empacan en racimos, más pequeñas que un puño cerrado. Saturaron la llanura con cientos de millones de estos dispositivos mortíferos, cuyo índice de falla, explosión imprevista, es de entre 20 y 30%, según el fabricante, Honeywell, ahora una empresa escindida, Giant Tech Systems. Las cifras sugieren un control de calidad marcadamente deficiente o una política racional de matanza de civiles por negligencia. Y esto es tan solo una fracción de la tecnología utilizada, que incluye sofisticados misiles que penetraban en las cuevas donde se refugiaban las familias, matando a cientos de personas con un solo misil. Los accidentes derivados de las bombitas se estiman desde cientos al año hasta un índice anual de 20.000 en todo el país, más de la mitad muertes, de acuerdo con Barry Wan, el veterano corresponsal en Asia del Wall Street Journal, en su edición asiática. Una estimación conservadora, por lo tanto, es que cada año la crisis tiene un número de muertos comparable a los que hubo en Kosovo durante el año anterior a los bombardeos de la OTAN, aunque, al igual que en Colombia, se trata de un índice anual, y las muertes se concentran sobre todo en niños, más de la mitad, según estudios del Comité Central Menonita, que ha trabajado en el norte de Laos desde 1977 para aliviar las continuas atrocidades. Se han hecho esfuerzos por denunciar y prevenir la catástrofe humanitaria. El Grupo de Asesoría sobre Minas, GAM, ubicado en Gran Bretaña, ha intentado retirar los artefactos letales, aunque Estados Unidos es un conspicuo ausente del grupo de organizaciones occidentales que se han afiliado al GAM, informa la prensa británica, si bien finalmente estuvo de acuerdo en capacitar a algunos civiles de Laos. La prensa británica también comenta, con cierto desagrado, que los especialistas del GAM se quejan de que Estados Unidos se niega a proporcionarles procedimientos inocuos, que harían su trabajo mucho más expedito y seguro, porque siguen siendo un secreto de Estado, como lo es el asunto en su totalidad en Estados Unidos. La prensa de Bangkok menciona una situación similar en Camboya, particularmente en la región oriental, donde el bombardeo estadounidense alcanzó su mayor intensidad a principios de 1969. Un extraño artículo en la prensa estadounidense, titulado, Estados Unidos libera a Laos de las bombas no explotadas, anuncia con orgullo que, oficiales estadounidenses de pelo corto están entrenando a los habitantes de Laos como parte de un programa internacional para retirar cientos, si no es que miles de bombas aún sin explotar, que representan una amenaza para los campesinos. Además de unas cuantas omisiones, la realidad es un poco distinta. El GAM encontró 700 bombitas en un tercio de hectárea en el patio de una escuela y, como se dijo antes, los niños son las principales víctimas. El mismo diario presenta un reportaje de primera plana sobre la cruzada de un solo hombre para destruir minas, alabando a un empresario japonés cuya compañía está diseñando tecnología para retirar minas utilizadas por los invasores rusos en Afganistán. En el caso de Laos, como en el de Timor Oriental, la elección actual de Washington es la opción número 2, no hacer nada. Esto resulta incluso peor que en el caso de Timor Oriental, dada la naturaleza del papel de Estados Unidos. Y la reacción de los medios y comentaristas es guardar silencio, de acuerdo con las normas que calificaron la guerra en contra de Laos como una guerra secreta, esto es, bien conocida, pero ocultada, como lo fue el bombardeo de Camboya de marzo de 1969. El nivel de autocensura era extraordinario entonces, al igual que en la fase actual. Y tanto los acontecimientos como las reacciones, entonces como ahora, arrojan bastante luz sobre el nuevo humanismo y el mundo normal, en el que cómodamente encontramos nuestra casa. En abril de 1999, los corresponsales estadounidenses que se encontraban en el lugar afirmaron que la OTAN estaba utilizando bombas en racimo en Kosovo, convirtiendo partes de la provincia en tierra de nadie, ensuciándola con bombas sin explotar. Como se observó, también se utilizaron para matar soldados serbios en masa cuando fueron arrojadas a una zona abierta durante los ataques transfronterizos.
Al igual que en Laos y cualquier otra parte, estas armas están causando heridas horrendas, y tan solo en el hospital de Pristine se está tratando a cientos de heridos, la mitad civiles, incluyendo niños albaneses muertos y heridos, víctimas de bombas en racimo programadas, diseñadas para matar y mutilar sin advertencia. Como respuesta a informes creíbles sobre el uso de bombas en racimo, el grupo británico Campaign for a Transparent and Accountable Arms Trade inició una campaña en contra de Tony Blair, Robin Cook y el ministro de la Defensa George Robertson, acusándolos de negligencia criminal por el despliegue y uso de estas armas terroríficas, en explícita violación de la Convención sobre la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su destrucción, realizada en Ottawa, así como de la legislación británica que cumple con la Convención Internacional. Estados Unidos no puede ser acusado porque se negó a firmar la Convención de Ottawa, una postura normal con respecto a las convenciones sobre derechos humanos y legislación internacional. Los acuerdos de paz de Kosovo exigen que las fuerzas serbias limpien los campos de minas, solo se les permite el acceso a Kosovo con este propósito, y para realizar operaciones de vigilancia bastante limitadas. Es totalmente lógico que se les pida que retiren las minas que colocaron antes de la invasión de la OTAN, pues representan una seria amenaza para los civiles. Las fuerzas serbias son responsables de la colocación de minas, por lo tanto deben responsabilizarse de retirarlas, afirmó con razón el portavoz militar de la OTAN, el coronel Konrad Freitag. En cuanto a la idea de que Estados Unidos pudiera tener alguna responsabilidad de retirar los desechos asesinos de sus mucho más escandalosos crímenes, e incluso proporcionar información que le permita a otros hacer el trabajo sin sufrir el destino de miles que siguen muriendo cada año, parece a todas luces irreal, a juzgar por su nula reacción. El presidente Clinton explicó a la nación que, hay ocasiones en que desviar la mirada simplemente no es una opción, no podemos responder a cada tragedia en cada rincón del mundo, aunque eso no significa que, no hagamos nada por nadie. El comentario de Clinton tiene su mérito. Incluso la persona más angelical se vería imposibilitada de resolver cada uno de los problemas del mundo, y aún un gobierno en olor de santidad, si acaso fuese imaginable una entidad con un estado moral, tendría que elegir. No obstante, el presidente, y diversos comentaristas que repiten su discurso, nunca agregan que las veces están bien definidas. El principio se aplica a las crisis humanitarias, en el sentido técnico, cuando los intereses de los poderosos están en peligro. Por consiguiente, los ejemplos analizados no califican como crisis humanitarias, por lo cual, desviar la mirada, y no responder, son opciones indudables, por no decir obligatorias. Sobre bases similares, las políticas de Clinton en África son legítimas, tal como lo entienden los diplomáticos occidentales, dejar que África resuelva sus propias crisis, como el caso de la República del Congo, escenario de una gran guerra y enormes atrocidades. Clinton se negó a aportarle a la ONU una suma trivial para enviar un batallón de representantes de paz, de acuerdo con el enviado africano de la ONU, el respetado diplomático Mohamed Sanoun. La negativa bloqueó la propuesta de las Naciones Unidas. En el caso de Sierra Leona, Washington alargó las discusiones sobre la propuesta británica de enviar el contingente pacifista, en 1997, sentando las bases para otro gran desastre, aunque también en este caso prefirió mirar hacia otra parte. Lo mismo en otros casos, Estados Unidos ha obstaculizado activamente los esfuerzos de las Naciones Unidas por llevar a cabo operaciones pacificadoras que podrían haber impedido algunas de las guerras en África, según diplomáticos europeos y de la ONU, informó el corresponsal Colum Lynch, cuando los planes para bombardear Serbia se encontraban en la etapa final. La cantaleta de que, no podemos responder a todas las tragedias que acontecen en cada rincón del mundo, es una evasión cobarde. Lo mismo puede decirse de la reacción rutinaria a la descortés y ocasional mención de que los crímenes de Milosevic en Kosovo no son los únicos que se dan en el mundo contemporáneo, incluso si ignoramos brutalidades comparables en África y Asia, estamos, por lo menos, haciendo lo correcto al utilizar la fuerza como respuesta a la promesa hecha a los kosovares, y deberían aplaudimos por ello. Dejando al margen el hecho de que la promesa haya sido el resultado de la respuesta en gran escala, no es del todo cierto que los estados ilustrados ignoran brutalidades comparables, sino, más bien, que por lo general intervienen para escalarlas, o incluso para iniciarlas y dirigirlas, sobre todo dentro del periodo que podemos analizar, los años 90, y justamente dentro de la OTAN, para elegir tan solo el ejemplo vigente que requiere el mayor esfuerzo para ser ignorado. Me saltaré otros ejemplos de opciones y dos, que abundan, así como atrocidades contemporáneas de una escala diferente, tales como la matanza de civiles iraquíes por medio de una nefanda guerra biológica, precisamente, con la destrucción del sistema de suministro de agua corriente y electricidad, y evitando su reparación o incluso el abasto de medicinas. Los nuevos humanistas no han ignorado los problemas morales implícitos. Fue una elección sumamente difícil, comentó Madeleine Albright en la televisión nacional en 1996 cuando se le preguntó cuál era su reacción a la matanza de 500.000 de niños iraquíes en 5 años. Consideramos que el precio lo vale.
Y 3 años más tarde, el cálculo moral no se ha alterado conforme se eleva el saldo de civiles muertos, y nuevamente nos dedicamos con renovado ímpetu a la noción, enarbolada por la secretaria de Estado, Madeleine K. Albright, de que la defensa de los derechos humanos es una forma de misión. Las estimaciones actuales indican que cada mes mueren unos 4.000 niños. El embargo, encabezado sobre todo por Estados Unidos y Gran Bretaña, ha fortalecido a Saddam Hussein al tiempo que ha devastado a la sociedad civil. De acuerdo con el respetado diplomático de la ONU, Denis Haleda, quien probablemente conoce Irak mejor que cualquier occidental y renunció públicamente al cargo de coordinador humanitario en Bagdad como protesta por políticas que consideró genocidas, hay costos adicionales a la enorme pérdida de vidas, enfermedades y desintegración social, la joven generación de profesionales iraquíes, los líderes políticos del futuro, amargados, enojados, aislados, y peligrosamente alienados del mundo. Maduran en un ambiente que no es muy distinto del que se observaba en Alemania bajo las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles, y muchos de ellos consideran que el gobierno actual y su continuo diálogo y acomodo con la ONU son inaceptables por ser demasiado moderados. Advierte que habrá un efecto social y político de largo plazo de sanciones, sumadas a la muerte y la desesperación actuales. Dos especialistas militares observan que las sanciones económicas bien pudieron ser una causa necesaria, de la muerte de más personas en Irak de las que han sido asesinadas por las llamadas armas de destrucción masiva a través de toda la historia. Al informar desde Bagdad, David Sorrock reseña los efectos del monstruoso experimento social que Occidente está llevando a cabo con la gente de Irak, sugiriendo, y no sin razón, que es un modelo bastante probable para Serbia. Al apartarnos de la ignorancia intencional, cabe recordar que este es el procedimiento de operación habitual de los estados ilustrados cuando alguien se pasa de la raya, como hizo Saddam Hussein en agosto de 1990, lo cual cambió en un instante su posición de amigo favorito a demonio. Sin duda cometió crímenes bastante malos, pero de ninguna manera novedosos. El temor principal del gobierno de Bush era que, a menos que se bloquearan las negociaciones, él repetiría lo que Estados Unidos acababa de lograr en Panamá, ni tan graves para sus monstruosos estándares. O lo que aconteció en Nicaragua, que no fue problema mientras el ejército somocista, entrenado y abastecido por Estados Unidos, asesinaba a decenas de miles de personas hace 20 años, pero fue condenado poco después a ser el segundo país más pobre del hemisferio, después de Haití, por el delito de desobediencia. Otro caso es el de Cuba, sujeto a 40 años de terror y una guerra económica sin precedentes, con sanciones que impedían el paso de comida o de medicinas, no por los crímenes de Castro sino, nos dicen los intelectuales de la época de Kennedy, por el temor de que se extendiera la idea de Castro de tomar las cosas en sus manos, un problema sin duda mayúsculo porque en toda Latinoamérica, la distribución de tierras y otras formas de riqueza nacional favorece a las clases acomodadas, y los pobres y desposeídos, estimulados por el ejemplo de la Revolución cubana, exigen ahora oportunidades de tener acceso a una vida digna. Valdría la pena recordar estos y muchos otros ejemplos cuando leemos relatos admirables de cómo la brújula moral del gobierno de Clinton al fin funciona adecuadamente en Kosovo. Podría argumentarse que esta muestra de sucesos es injusta, al omitir los casos presentados por el nuevo humanismo como los ejemplos más sobresalientes, Somalia y Haití. Y el argumento tendría cierta razón, aunque también un defecto. Analizar estos casos solo hace la historia aún más sórdida. Indiscutiblemente, Washington tuvo un papel destacado en el origen de la tragedia de principios del decenio de 1990 en Somalia, para luego hacerse de lado hasta que la lucha amainó y comenzó a llegar apoyo. Que la intervención de diciembre de 1992 fue una farsa de relaciones públicas lo reconocieron incluso los medios, habitualmente parciales, quienes ridiculizaron el carácter hollywoodesco de la invasión, describiéndola como un aparador del presupuesto militar, una bonanza oportuna de relaciones públicas. Era un anuncio político pagado, que respondía a los planes para una fuerza de intervención, comentó el presidente del Estado Mayor, Colin Powell. Pero las cosas pronto se agriaron, debido a que la doctrina militar de Estados Unidos exige la fuerza masiva si los soldados estadounidenses están expuestos a cualquier amenaza. En octubre de 1995, la incompetencia criminal del ejército estadounidense provocó la matanza de más de 1.000 somalíes bajo el fuego estadounidense, informó la prensa. El estimado oficial era de 6 a 10.000 muertos somalíes tan solo durante el verano de 1993, 2/3 de ellos mujeres y niños. Las estimaciones son bastante inciertas. Los reporteros apenas han reparado en los muertos somalíes, observaba una nota ocasional. Los últimos infantes de marina abandonaron Somalia detrás de una tormenta de balas, a razón de 100 a 1, comentaba el corresponsal de Los Angeles Times John Balsar. Los mandos estadounidenses no contaron las muertes de somalíes, agregaba Balsar, seguramente no las de aquellos que murieron porque parecían amenazadores. El teniente general de la Infantería de Marina, Anthony Sidney, quien dirigió la operación, informó a la prensa, no estoy contando cuerpos, no me interesa.
Funcionarios de la CIA comentaban en privado que los militares habrían asesinado entre 7 y 10.000 somalíes, cuando perdieron 34 soldados, observó de pasada el editor de Foreign Policy, Charles William Mans. Después que Sidney dirigió el bombardeo de Irak en diciembre de 1998, el New York Times publicó una nota sobre su gran interés por las culturas y la historia extranjeras, lo cual lo hacía sensible a los valores árabes. El US Refugee Policy Group estimó que el número de vidas salvadas por la intervención humanitaria era de entre 10 y 25.000, incluso la cifra menor podría ser exagerada, observa Alex Deval, integrante de Derechos Africanos, ya que la mayoría de las muertes fueron causadas por la malaria, ante la ausencia de programas para combatirla. Deval es un connotado experto en hambruna y ayuda, pero sobre todo en esta región. Los crímenes de guerra de las fuerzas estadounidenses incluyeron ataques militares directos a un hospital así como a reuniones de civiles. Otros ejércitos occidentales también se vieron involucrados en crímenes serios, algunos de ellos revelados en una investigación oficial realizada por Canadá, que no reprodujeron Estados Unidos ni otros gobiernos. La imagen común es la presentada por el Washington Post al inicio del año. Las tropas estadounidenses encabezaban la marcha, en un operativo de la ONU, pero las miles de vidas somalíes salvadas fueron opacadas por la muerte de 18 soldados estadounidenses, una tragedia que provocó el retiro de la ONU. Los miles de muertos somalíes rara vez han aparecido en la pantalla del radar, y ni siquiera se mencionan. En Haití se llevaron a cabo las primeras elecciones libres en diciembre de 1989 en un país empobrecido, dominado por Estados Unidos desde la asesina invasión de Woodrow Wilson. Para sorpresa general, el candidato que ganó con 2/3 de la votación fue el sacerdote populista Jean Bertrand Aristide, apoyado por un vigoroso movimiento de bases que había pasado inadvertido. Aterrado por la derrota de su propio candidato, quien recibió 14% de los votos, Washington se aprestó de inmediato a debilitar al primer gobierno democrático de Haití. Una vez que logró derrocarlo 7 meses después con un golpe militar asesino, Washington mantuvo una inteligencia cerrada y vínculos militares con los nuevos gobernantes, haciendo caso omiso del embargo que pedía la OEA e incluso autorizando embarques ilegales de petróleo al gobierno y a sus ricos partidarios. Después de 3 años de terror, Estados Unidos intervino para restaurar la democracia, con la condición de que el gobierno de Aristide adoptara el programa económico propuesto por Estados Unidos, que había sido tajantemente rechazado en las únicas elecciones libres. Washington impuso una versión extremadamente rígida de estas políticas neoliberales. Una de las consecuencias fue la destrucción de la producción de arroz, el alimento básico y del cual Haití había sido autosuficiente. De acuerdo con las reformas impuestas, los campesinos haitianos no tenían derecho a una protección arancelaria y por ende competían libremente con las agroindustrias estadounidenses, que derivan 40% de sus utilidades de los subsidios gubernamentales, los cuales se incrementaron drásticamente durante el gobierno de Reagan. Al percatarse de lo que sobrevendría, USAID publicó un informe en 1995 en el que observaba que el comercio basado en las exportaciones y la política de inversión, ordenados por Washington, aniquilarían sin remedio al campesino que cultivaba arroz, quien se vería obligado a dedicarse a las exportaciones agrícolas, de conformidad con los principios de la teoría de las expectativas racionales, que incidentalmente beneficiarían a las agroindustrias y a los inversionistas estadounidenses. En fechas más recientes, una de las pocas industrias que aún tenía esperanzas en el empobrecido país, la producción de pollos, también fue destruida de igual manera. Debido al exceso de carne oscura de pollo, los productores estadounidenses están inundando a Haití, obligándolo a reducir la protección arancelaria a casi cero de acuerdo con el programa neoliberal impuesto, a diferencia de Canadá y México, que imponen aranceles de más de 200% para impedir la competencia desleal de Estados Unidos. En principio, Haití podría recurrir a medidas para impedir la competencia desleal, por ejemplo, cerrando sus mercados a los exportadores estadounidenses en represalia, práctica habitual de Washington para proteger a los productores nacionales. Pero esta teoría de mercado de dos filos que ha reinado durante cientos de años, disciplina de mercado para ustedes pero gobierno protector para mí, se revela en su mayor perversidad cuando el país más rico del mundo lleva a cabo esta práctica para destruir uno de los rincones más maltratados del mundo, el cual bien podría resultar inhabitable en poco tiempo. Las tropas estadounidenses se apoderaron de 160.000 páginas de documentos del gobierno golpista y sus fuerzas paramilitares, que aún permanecían fuera del alcance del gobierno haitiano, salvo algunas versiones redactadas con nombres de ciudadanos estadounidenses removidos, para evitar revelaciones embarazosas, sobre el involucramiento del gobierno estadounidense en el gobierno terrorista y los esfuerzos para destruir programas emprendidos durante el breve interludio democrático, según observaciones de Human Rights Watch y especialistas citados por el Consejo de Asuntos Hemisféricos, COJA. El gobierno de Clinton retiró las fuerzas en 1996, después que el subsecretario de Estado Strobe Talbot, figura ya prominente en los Balcanes, le aseguró al Congreso que seguiríamos teniendo el control por medio de USAID y del sector privado. Tal vez valdría la pena recordar que Haití fue alguna vez una de las colonias más ricas del mundo y fuente de buena parte de la riqueza de Francia, catalogada en el mismo rango que Bengala,
ahora Bangladesh, observaciones que quizá propiciarían ciertas consideraciones, si lográramos escapar de las garras de la ignorancia intencional. Es bastante revelador observar que Haití es el ejemplo supremo de la sincera preocupación de Washington por los derechos humanos, en este caso las virtudes de la intervención humanitaria. El caso de Haití aporta una importante perspectiva sobre el significado práctico del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza el derecho de asilo por persecución. Hace 20 años, el gobierno de Carter inició el regreso forzado de las personas que huían por mar para dejarlas a merced de la dictadura de Duvalier. La violación del artículo 14 fue ratificada formalmente con el acuerdo entre Reagan y Duvalier. Durante el breve y menospreciado interludio democrático, cuando el terror prácticamente cesó y el flujo de refugiados se redujo notoriamente, se cambió la política para acatar el artículo 14. No obstante, en cuanto el golpe militar renovó el terror, Washington volvió a su reprensible, ilegal e irresponsable política con respecto a los refugiados, America's Watch. La política fue duramente condenada por el candidato Bill Clinton, cuyo primer acto como presidente fue hacerla aún más rígida. La Suprema Corte avaló el regreso forzado de refugiados haitianos, aparentemente apoyando su interpretación de la legislación internacional para refugiados en los argumentos de Suiza para impedir que los judíos huyeran del Holocausto, comentó en 1998 el editor en jefe del American Journal of International Law, en una reseña sobre la alarmante exacerbación de la negativa de Washington de apegarse a las obligaciones del tratado en los últimos 10 años, con lo que superaba incluso el radicalismo de Reagan que sentó precedentes en este como en otros aspectos. En resumidas cuentas, los ejemplos más valorados no apoyan mucho la imagen del nuevo humanismo, si bien arrojan cierta luz sobre los valores que lo impulsan. 3.3. La intervención humanitaria. Volvamos ahora a la tercera elección política en el caso de las crisis humanitarias. Opción 3. Mitigar la catástrofe, a cual podría adoptar la forma de medios pacíficos, diplomacia, ayuda constructiva, o bien el uso de la fuerza, lo que se llama intervención humanitaria. Encontrar ejemplos de la segunda modalidad es demasiado fácil, por lo menos si buscamos en la retórica oficial. En este ámbito, es casi una verdad universal que el uso de la fuerza siempre tiene como fondo un compromiso humanitario. No obstante, el mundo allende estas fronteras se ve un poco diferente. Desde luego, la crítica surgió en cuanto comenzaron los bombardeos de la OTAN. Existe un régimen de derecho y orden internacionales, maquinado principalmente por Estados Unidos, que impone obligaciones a los demás países. Sus bases se articulan en la Carta de las Naciones Unidas, posteriormente en las resoluciones de la Asamblea General y en las decisiones de la Corte Mundial. En síntesis, la amenaza o el uso de la fuerza están prohibidos a menos que el Consejo de Seguridad lo autorice explícitamente una vez que decida que los medios pacíficos han fallado, o bien como autodefensa contra un ataque armado, concepto bastante estrecho, en tanto no actúe el Consejo de Seguridad. Artículo 51. Abundan los comentarios. Se vislumbra al menos una tensión, si no es que una contradicción abierta, entre las reglas del orden mundial que considera la Carta y los derechos articulados en la Declaración Universal, el segundo pilar del orden mundial establecido por iniciativa de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. La Carta prohíbe la fuerza que viole la soberanía de un país, la Declaración Universal garantiza los derechos de los individuos frente a gobiernos opresores, si bien ni esta ni las resoluciones indican mecanismos para ponerlo en práctica. El problema de la intervención humanitaria surge de esta tensión. Justamente fue el derecho de intervención humanitaria lo que esgrimieron la OTAN y Estados Unidos en Kosovo, con el apoyo general de los medios y comentarios en favor. La cuestión se ventiló de inmediato en un informe del New York Times titulado, Expertos en Derecho apoyan el uso de la fuerza. Se ofrece un ejemplo, Allen Gerson, ex asesor de la misión estadounidense ante la ONU. También se mencionan otros dos expertos en derecho, uno de ellos, Ted Galen Carpenter, se burló del argumento del gobierno, y desechó el supuesto derecho a la intervención. El tercero era Jack Goldsmith, especialista en Derecho Internacional de la Escuela de Leyes de Chicago, quien afirma que aquellos que critican el bombardeo de la OTAN, tienen un buen argumento legal, aunque, muchas personas consideran que, en la práctica, existe una excepción, para la intervención humanitaria, avalada por la costumbre y la práctica. Esto resume la evidencia ofrecida para justificar la conclusión favorecida que enunciaba el titular. Poco después, el asunto se olvidó, ya que la aseveración del titular fue comprobada por dicha evidencia. La observación de Goldsmith es razonable, al menos si consideramos que los hechos son relevantes para la determinación de la costumbre y la práctica. También cabe recordar otro axioma, el derecho a la intervención humanitaria, si existe, se fundamenta en la premisa de la buena fe de los que intervienen, y la suposición se basa no en la retórica sino en los antecedentes. Esto es en realidad un axioma, al menos con relación a otros. Consideremos, por ejemplo, el ofrecimiento iraní de intervenir en Bosnia para impedir la masacre en un momento en que Occidente no lo haría. Se lo rechazó y ridiculizó, de hecho, se lo ignoró, incluso cuando ellos hubieran podido proteger a los musulmanes de la carnicería en Srebrenica y en otros lugares.
Si hubo alguna otra razón además de la subordinación al poder, fue que era imposible suponer la buena fe de Irán, con suficiente razón, pues Irán es uno de los 2 países que rechazaron un juicio de la Corte Mundial, además de muchos otros actos criminales. Una persona razonable se hace entonces las preguntas obvias: ¿acaso los antecedentes iraníes de intervención y terror son peores que los de Estados Unidos, el segundo de los 2 países que ha rechazado un juicio de la Corte Mundial, junto con otros actos criminales? ¿Cómo podríamos evaluar la buena fe del único país que vetó una resolución del Consejo de Seguridad, haciendo un llamado a los demás países para que obedecieran la legislación internacional? ¿Qué hay de sus antecedentes históricos? A menos de que dichas preguntas sean importantes, una persona honesta rechazará este discurso por considerarlo una subordinación a la doctrina. Es un ejercicio útil determinar cuánta literatura, de los medios u otra, pasa la prueba de consideraciones tan elementales como estas. El estudio académico más reciente sobre la intervención humanitaria es el del profesor de leyes de la Universidad George Washington Sean Murphy, ex consejero para asuntos legales de la Embajada de Estados Unidos en La Haya. Hace una reseña de lo que ha acontecido después del Pacto Kellogg-Briand de 1928, el cual proscribió la guerra, y después de la Carta de la ONU, lo cual reforzó y articuló estas disposiciones. En la primera fase, escribe, los ejemplos más sobresalientes de la intervención humanitaria eran el ataque japonés a Manchuria, la invasión de Mussolini de Etiopía y la ocupación de Hitler de partes de Checoslovaquia, todos acompañados por una reconfortante retórica humanitaria y justificaciones de facto. Japón planeaba establecer un paraíso terrenal, al defender a los manchúes de los bandidos chinos, con el apoyo de un nacionalista chino, una figura más creíble que cualquiera que pudiera conjurar Estados Unidos durante su ataque a Vietnam del Sur. Mussolini pretendía liberar a miles de esclavos al emprender la misión civilizadora occidental. Hitler anunció la intención de Alemania de poner fin a las tensiones y la violencia étnicas, y salvaguardar la individualidad nacional de los pueblos germano y checho, en una operación inspirada por el serio deseo de servir a los verdaderos intereses de la gente que habitaba en la zona, de acuerdo con su voluntad. Como mayor legitimación, el presidente eslovaco le pidió a Hitler que declarara a Eslovaquia un protectorado. Otro ejercicio intelectual útil es comparar estas justificaciones obscenas con las que se ofrecen para las intervenciones, incluyendo las humanitarias, de la era de la Carta de las Naciones Unidas. En ese periodo, quizá el ejemplo más apremiante de la opción 3, es la invasión vietnamita a Camboya en diciembre de 1978, con lo cual se ponía fin a las atrocidades de Pol Pot, entonces en su momento álgido. Vietnam pidió el derecho de autodefensa en contra del ataque armado, uno de los pocos ejemplos de la era de la Carta en que la petición era plausible, pues el régimen del Khmer Rouge, Kampuchea Democrática, realizaba ataques asesinos contra Vietnam en zonas fronterizas. La reacción de Estados Unidos es muy instructiva. La prensa condenó a los prusianos de Asia por su afrentosa violación de la legislación internacional. Fueron severamente castigados por el crimen de haber terminado con las matanzas de Pol Pot, primero con una invasión china, apoyada por Estados Unidos, y luego por la imposición de sanciones extremadamente duras por parte de Estados Unidos. Washington reconoció al gobierno expulsado de Kampuchea Democrática como el gobierno oficial de Camboya, debido a su continuidad con el régimen de Pol Pot, explicó el Departamento de Estado. Con muy poca discreción, procedió a apoyar al Khmer Rouge en sus continuos ataques a Camboya. El ejemplo nos habla más sobre la costumbre y la práctica, que subyace en las actuales normas legales de intervención humanitaria. Otra ilustración de la opción 3, es la invasión india de Pakistán Oriental en 1971, que terminó con una enorme masacre y la huida de refugiados, más de 10 millones, según estimaciones de aquel entonces. Estados Unidos condenó a la India por la agresión, amenazando con la guerra. Kissinger estaba particularmente enfurecido, al parecer porque la actitud de la India interfería con sus planes cuidadosamente elaborados de hacer un viaje secreto a China desde Pakistán, con propósitos fotográficos. Quizá este es uno de los ejemplos que el historiador John Lewis Gaddis tenía en mente cuando escribió su elocuente reseña sobre el último volumen de las Memorias de Kissinger, cuando narra que reconoce aquí, con mayor claridad que en el pasado, la influencia de su educación en la Alemania nazi, el ejemplo de sus padres y la consiguiente imposibilidad, para él, de operar fuera de un marco moral. La lógica es sobrecogedora, como lo son las ilustraciones, demasiado conocidas para hablar de ellas. Y, nuevamente, las mismas lecciones. Los antecedentes de intervenciones humanitarias, desde luego, no se inician con el Pacto Kellogg-Briand de 1928, tienen un linaje distinguido, casi una característica universal de agresión y violencia. Sin duda hay excepciones, como las que se encuentran en la médula de nuestra tradición moral y ética, derivadas de los mandamientos divinos de perpetrar el genocidio descrito en la Biblia, ejecutado fielmente por los pueblos elegidos y emulado por sus sucesores, entre ellos los caballeros francos que asolaron el Levante un milenio atrás con la misma dispensa divina, y los hijos de Israel, quienes siguieron fielmente la voluntad de Dios en el Nuevo Mundo, entre innumerables episodios de sacralización de la guerra.
Si tuviéramos un registro de sus actos, tal vez encontraríamos que Genghis Khan y Atila alegaban motivos humanitarios. Tan solo la historia de Estados Unidos ofrece ejemplos diversos, los motivos humanitarios arguidos por Theodore Roosevelt para conquistar el oeste, eliminando prácticamente a la población indígena, resultado que ya se había logrado en el este. La guerra más legítima de todas las guerras es aquella contra salvajes, sentando las bases para las razas dominantes del mundo. En la medida en que los conquistadores culminaban la guerra, más legítima, la tarea de derribar árboles, eliminar indígenas y sus fronteras naturales, como se describe en una importante historia diplomática moderna, siguieron avanzando, siempre inspirados por elevados motivos humanitarios. Lograron intervenir en Cuba en 1898 apenas a tiempo para impedir que ésta se liberara de España, convirtiéndola en una colonia virtual de Estados Unidos, en palabras de dos historiadores de Harvard, cumpliendo así con la primera meta de política exterior de los recién liberados Estados Unidos. Se proclamó que la intervención se realizó, en interés de la civilización, la humanidad y la libertad. Tomamos las armas obedeciendo los dictados de la humanidad y en cumplimiento de nobles obligaciones públicas y morales, discurseaba el presidente McKinley, quien actuaba, en nombre de la humanidad y de la civilización. Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson manifestaron enfáticamente su acuerdo, como lo siguen haciendo hasta hoy los más connotados intelectuales y eruditos. Fue un poco más difícil describir la conquista de las Filipinas en un tono similar, ya que los viejos luchadores indios dejaron a su paso cientos de miles de cadáveres, en una más de la más legítima de todas las guerras. Pero también lo lograron, entre las aclamaciones que persisten hasta la fecha. El presidente reconoció que en realidad no tenía el consentimiento de los filipinos, para realizar un gran acto en favor de la humanidad, como el que hacía, aunque no había necesidad de ello. Obedecíamos a una elevada obligación moral, depositada en nosotros y que no requería del consentimiento de nadie. Cumplíamos con nuestro deber para con ellos, ya que Dios nos dio la luz para ver nuestro deber, con el consentimiento de nuestra conciencia y con la aprobación de la civilización. No es el mejor momento para que el libertador se haga preguntas importantes con respecto a la libertad y el gobierno de los liberados, cuando ellos están decididos a disparar a quienes los rescatan. Estados Unidos sencillamente ampliaba las prácticas de sus modelos y antecesores. Después de siglos de experiencia, el Concierto de Europa de finales del siglo XIX renovó el compromiso de las naciones civilizadas de revivir la promesa a los pueblos atrasados del mundo, desde China hasta África y hasta el Medio Oriente, incluyendo los serbios, orientales, y por lo tanto mentirosos, tracaleros y maestros de la evasión, proclamó el Kaiser desde el corazón de la cultura europea. Y sobra recordar cuáles fueron las consecuencias. No obstante, los líderes más inteligentes se han percatado de lo que están haciendo, y en ocasiones los describen con cierto grado de precisión. Por ejemplo, Winston Churchill, en un documento que presentó ante sus colegas de gabinete en enero de 1914, explica la necesidad de aumentar el gasto militar. No somos un pueblo joven con un récord inocente y escasa herencia. Nos hemos adjudicado una ya desproporcionada porción de la riqueza y el comercio del mundo. Tenemos todo el territorio que deseamos, y el derecho de que se nos deje disfrutar sin molestias de las vastas y espléndidas posesiones, conseguidas principalmente con la violencia, y conservadas por la fuerza, lo cual suele parecerle menos razonable a los demás que a nosotros. Churchill comprendió que esta percepción no es para consumo popular en una sociedad libre. Las frases en cursivas fueron expurgadas en la versión que se publicó en su libro The World Crisis en los años 20. Recientemente publicadas, es poco probable que logren un lugar más prominente en la cultura intelectual y educativa que muchas otras de su estilo, por ejemplo, el entusiasta apoyo de Churchill al uso de gas venenoso en contra de los kurdos y otras tribus incivilizadas, y su instrumentación, ahora expurgada con toda seguridad de los registros. Dada la riqueza y familiaridad de los antecedentes históricos, resulta notable observar el libre ascenso del nuevo humanismo, incluso su exaltación, por parte de personas con antecedentes admirables de derechos humanos. Un caso es Michael Glennon, quien 15 años atrás deploraba el mecanismo de la ignorancia intencional, empleada para evadir los horrores que perpetraba el líder de los Estados Ilustrados, con tan poco derecho como siempre. Sin embargo ahora, adoptando esta misma postura, Glennon presenta las venerables doctrinas como un nuevo camino que emprenden con toda justicia los Estados Ilustrados, quienes deben desechar la malograda estructura antiintervencionista de antaño, instituida después de la Segunda Guerra Mundial, reconociendo que los fracasos del antiguo sistema fueron desastrosos. Sin duda lo fueron y, por mencionar tan solo el ejemplo más notorio, atrocidades tan enormes como la guerra estadounidense en Indochina ni siquiera fueron presentadas ante las Naciones Unidas por temor a que el organismo fuera destruido por el Estado Ilustrado principal, difícilmente el único caso, y que Glennon no menciona, aunque sí registra, y con razón, la invasión soviética de Afganistán. Cabe recordar también lo que sucedió cuando la Corte Mundial se atrevió a ofender al amo acusándolo de uso ilegal de la fuerza, y ordenándole que se desistiera y pagara un monto sustancial en compensación, así como sabemos, o deberíamos saber, cuáles fueron los dos países que bloquearon la acción de la ONU con el veto desde que el organismo perdió el control en el transcurso de la descolonización, hace más de 30 años.
Mas no son estos los ejemplos que Glennon y otros tienen en mente. Los que proporciona son instructivos, aunque me permitiré hacerlos de lado para mencionar únicamente el que considera el ejemplo supremo de la promesa del nuevo intervencionismo, la búsqueda de la OTAN de justicia internacional en Kosovo para acabar con la limpieza étnica, que es lo que evidentemente se propusieron la OTAN y Estados Unidos. Es tan evidente que no son necesarios argumentos ni evidencia, una vez más la postura habitual, como lo es la historia del momento de la limpieza étnica y las acciones que la OTAN supuestamente emprendió para acabar con ella. A la luz de una historia que difícilmente resulta oscura, es tal vez un poco extraño leer que los Estados Ilustrados están iniciando una nueva era en asuntos de la humanidad cuando se autoconfieren el derecho de usar la fuerza militar en casos que consideran justos, incluso cuando la alabanza va muy matizada con calificativos. El nuevo intervencionismo debe conciliar la necesidad de una aceptación generalizada de su régimen con la resistencia de los provocadores, los indolentes y los villanos. Quienes proponen el nuevo régimen deben evaluar si el costo de apartar a los elementos discordantes sobrepasa los beneficios que podrían lograrse con un mundo más ordenado. En última instancia, la cuestión será empírica, a menos que una masa crítica de naciones acepte la solución que la OTAN y Estados Unidos están dispuestos a ofrecer, y esta solución se presentará en breve. Sin embargo, los nuevos intervencionistas no deberían sentirse atemorizados por destruir algún sagrado templo legal imaginario, erigido por las prescripciones antiintervencionistas de la Carta de la ONU. Al retirar el velo de la ignorancia intencional, descubrimos que, el nuevo intervencionismo, es simplemente, el intervencionismo de antaño, y que no hay nada nuevo en la distinción entre los Estados Ilustrados, y aquellos que se oponen a los actos legítimos, los provocadores, los indolentes y los villanos, pues, ¿quién más osaría objetar su misión civilizadora? También se mantiene la tradición cuando las categorías se establecen por definición, como verdades necesarias, y la evidencia resulta irrelevante o quizá un despliegue vulgar de antiamericanismo inveterado. Y difícilmente necesitamos aguardar una última prueba empírica sobre las consecuencias de estas doctrinas, o, para el caso, incluso la sola pregunta que puede concebirse dentro del marco de la Ilustración, el cálculo del costo-beneficio. Abunda la evidencia sobre las consecuencias de las doctrinas que ahora deben reinstaurarse, tal como las han instrumentado los Estados Ilustrados que una vez más se autoasignan la misión que durante siglos han desempeñado con tan admirables resultados. Libros que ilustran casos sobre legislación humanitaria internacional y otras fuentes académicas suelen reconocer que los casos de una genuina intervención por motivos humanitarios son difíciles de encontrar, si bien cunden los de un pretendido humanitarismo, y las acciones militares emprendidas sobre otras bases en ocasiones tienen consecuencias benignas, como en varios de los casos mencionados, o la derrota de la Alemania nazi, por recordar el ejemplo más espectacular. El único ejemplo de intervención por motivos genuinamente humanitarios que comúnmente se menciona es la intervención francesa en Levante en 1860. Parece poco probable que la historia ofrezca tan singular excepción a la norma y, como cabría esperar, el ejemplo no se apoya en la inspección, como la literatura académica deja en claro. Posiblemente el récord sea impoluto, al menos con algún ejemplo claro. La categoría de intervención genuinamente humanitaria podría resultar literalmente nula si la ignorancia intencional permitiera llevar a cabo una investigación. Pero incluso si pudieran desenterrarse ejemplos genuinos, la actual fascinación por el tema podría provocar algunas dudas, a la luz de la historia pasada y presente. El tema merece un análisis mucho más de fondo, que no es fácil realizar por una razón, el acuerdo tácito generalizado de que no sería bien visto mencionar ese hecho particular, incluyendo los hechos más relevantes y el sorprendente rechazo de los profetas del nuevo humanismo de ofrecer argumentos, incluso mínimos, que apoyen sus descabelladas afirmaciones, más allá del hecho de que son, evidentemente, ciertas. Ya hemos dado varios ejemplos y volveremos con otros.